Hacemos uno chiquito y los liberos, si pueden seguir estudiando, ¿les parece? Ok. Si tienen algunas dudas, alguien me preguntó que quería que resolvamos los ejercicios de acá de la práctica. También. Creo que era el número 26, 14, 26, ¿sí? Hacemos ese un ratito, es relativamente sencillo. Por Sí, allá, profe. por allá lo hicieron ustedes, la mayoría, así que, pero hay gente que está con dudas todavía. Así que hacemos eso rápido y vamos a entrar al otro. Vamos a hacer 14, 26, ¿sí? Bien, este ejercicio dice un motor de inducción de 37,3 kilowatts, es decir, la potencia es igual a 37. Creo que ya lo hicimos este, ¿no? El 27 hicimos. ¿Ya lo hicimos? El 27 sí. 27 sí, pero el 26 no. Al 26 no. Ah, bueno. Este 14, 26 no lo hicimos. No. Bueno, dice un motor de inducción de 37,3 kilowatts con un rendimiento a plena carga de, el rendimiento es 85%, y un factor de potencia es igual a 0,8. Se conecta a un sistema trifásico de 480 volts, o sea, la tensión línea a línea es igual a 480 volts. ¿Sí? Hallar la impedancia en estrella equivalente que puede sustituir dicho motor, dice. Es decir, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos el motor y quieren que, perdón, ¿no? Tenemos el motor acá y la vamos a sustituir por una impedancia equivalente en estrella. Va a ser esta, ¿no? ¿Listo? Estos son los tres bornes del motor. ¿Listo? Ahí están. Esto va a ser R del motor y esto es JX M del motor. Acá voy a tener R, S, T. Como el motor es equilibrado, no necesita neutro, por tanto queda así. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? A ver, para poder determinar esa impedancia equivalente del motor en estrella, yo tengo que saber la tensión que aplico a un sistema equilibrado y además la corriente. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy hablando? Es un sistema equilibrado, donde yo voy a tener una tensión de línea, U de línea. Acá voy a tener la misma U de línea, pero obviamente desplazada, y acá la misma U de línea que es esta, ¿no? Simplemente que desplazada una respecto a otra 120 grados. Y por otro lado, voy a tener una corriente de línea, I de línea. ¿Estamos bien? Lo que yo puedo hacer si es una carga equilibrada, reemplazarla por el equivalente monofásico, es decir, voy a tener esto. Si quiere, ¿no? Si no, esto va a ser B de fase, ya no va a ser U de línea. Y esta va a ser la corriente esta de línea, ¿sí? I de línea. Acá voy a tener RM y JX del motor, ¿no? Y eso es lo que quiere que determinemos en este ejercicio. ¿Y de dónde puedo sacar los valores? U de fase, si voy a ir a esto, U de fase es igual a U de línea, este valor dividido raíz de 3. Por tanto, si yo tengo acá
480 dividido raíz de 3. Esto va a ser igual a... Después ponemos ángulo, no se preocupen, ¿sí? 480 dividido 1.73. 277 con 5 voltios. Vamos a ver si necesitamos ángulos o no. Por ahí no necesitamos ángulos. Que nos pedía determinar los valores de R, J, X, Z. Bien. ¿Cuánto va a valer la corriente? Si yo tengo la tensión aplicada de fase, también puedo determinarla por acá arriba, ¿sí? Tengo la potencia útil del motor. Acá tengo la tensión. Podría ir por este lado, probablemente sin hacer esto puedo ir por aquel lado. Este no lo hice, así que tengo que intentar por otro lado. Ahora vamos a intentar por aquel lado. Por aquel lado tenemos que la potencia útil es igual a la raíz de 3 U de línea y coseno phi por rendimiento. No sé si les había explicado a ustedes que si yo tengo un motor, tengo un motor así, y acá tengo el eje, creo que ya lo hablé con ustedes, ¿no? Acá voy a tener una plaquita de características donde tengo todos los datos y también tengo el de la potencia, que puede venir en kilowatt o caballo vapor. La potencia esa que dice la plaquita es esta, acá. Esa potencia, es la potencia útil o la potencia de salida, si quieren, potencia de salida, la potencia útil. La potencia de entrada es esta que viene de la línea, potencia de entrada o potencia absorbida. No sé, ya lo hablé con ustedes esto. Y la diferencia entre la potencia de entrada menos la potencia de salida va a ser la potencia de pérdida, ¿sí? Es decir, toda la potencia que se pierde acá, que puede ser por efecto Joule, Foucault o histéresis, que ya vimos, y las potencias mecánicas, que son la fricción que hay entre los rodamientos y demás. Esa es O sea, profesor, la potencia de entrada menos la potencia de salida es la potencia perdida. De pérdidas. Pérdida. Sí. Sí. Y la potencia de pérdidas tiene 3 componentes: potencia en el cobre, más potencia en el hierro, más potencias mecánicas o sí, mecánicas. Profesor, Sí, buenas tardes. Recién entro yo. ¿Están viendo repaso? estoy haciendo el ejercicio. Ah, listo, listo. Gracias. Potencia en el cobre es el I cuadrado R por todo el bobinado que hay acá, ¿sí? Tanto en el estator como el rotor. Potencia del hierro es histéresis y corriente de Foucault. Y por potencia mecánica son todos los rozamientos que hay, toda la fricción que hay en los rodamientos, así se define, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver con detenimiento el próximo año. Pero esto es una introducción. Por tanto, esta potencia va a ser potencia útil. Y la potencia útil se define así: raíz de 3 U de línea, I de línea, coseno phi, y el rendimiento, porque estamos hablando de esta potencia, ¿sí? En esta potencia tenemos que incluir el rendimiento. Cuando vemos esta potencia no se incluye el rendimiento, porque todavía esta potencia no pasó por el motor. En cambio, esta potencia ya pasó por el motor, por eso hay que tener en cuenta el rendimiento. Entonces, la potencia útil, por ese lado, yo la tengo, la corriente de línea y de línea va a ser igual a potencia útil, raíz de 3, línea a línea, coseno phi, rendimiento. Y esto es igual. La potencia útil es 37.300, ¿no? Raíz de 3, línea a línea, dice 480, por coseno phi, que vale 0,8, por el rendimiento 0,85. Entonces, la corriente de línea es igual a
65.97. ¿Cuánto? 65.97. 66, ¿puedo poner? Sí, sí. Listo, 66 amperes. Muy bien. Si ese valor es correcto, por tanto, puedo ir acá. ¿Sí? Esa es la corriente de línea. Esta tensión U de fase es la que voy a aplicar acá, porque acá no tenemos pérdidas. Según lo que dice, probablemente la tensión esta es la aplicada en los bornes. Por tanto, de acá yo puedo determinar, creo que necesito sí o sí ¿de dónde saco el coseno phi de acá? Ah, no, está acá. Acá está el coseno phi está acá. ¿Sí? Por tanto, yo puedo ir, voy a borrar todo esto. No hay nadie. Por tanto, yo puedo ir acá, ¿no? Voy a ver cuánto vale Z, es decir, este conjunto va a ser igual a B de fase sobre I de línea. ¿Sí? ¿Está bien? Z va a ser B de fase sobre I de línea. Ahora, ¿cuánto? Yo voy a asumir que tengo secuencia positiva y la voy a hacer así. Perdón. Secuencia positiva, la voy a dibujar acá arriba. Perdón. La secuencia positiva la dibujo ahí. También puedo asumir secuencia negativa, R, S, T. Esta va a ser mi B de fase. Y mi B de fase tiene un módulo de 277.5 de acá. Y voy a poner 90 ¿ah? 90 Profesor, grados. espera un momentito, por favor, porque se ve medio borroso. ¿Vale? Ahora se arregló. Bueno. ¿Se ve mejor o no? Sí, profesor. Sí. Bueno, la tensión de fase ya la habíamos encontrado 277,5. Secuencia positiva, 90 grados. La corriente de línea I de línea va a ser el valor que me dijeron 66 y un ángulo de, ¿qué ángulo? Del coseno phi, ¿sí? Pero yo no tengo, ¿de dónde saco el coseno? De acá, del factor de potencia. Es decir, yo voy a tener coseno phi es igual a 0.8. Entonces, phi, acá, coseno phi es igual a 0.8. Entonces, phi es igual a 36, ¿no? Sí. Sí, 36. 36,8. 36,8. Bien, este coseno phi es 36 respecto a este vector, ¿sí? Es decir, si yo tengo acá el vector B de fase, 36 grados menos voy a tener ahí, es decir, esto es phi. Ahora, respecto al eje, yo voy a tener 90 menos 36.8. Por tanto, esto es 90 menos 36.8. Tengo 53.2. Acá tengo 53.2. ¿Se entiende eso? Es decir, esto es 53.2. Y phi vale 36 y esto vale 90. Bien. Una vez entendido esto, tenemos que z va a ser igual a, ahora hacemos la multiplicación, la división, mejor dicho, y nos tendría que dar 277.5 dividido 66 igual 4.2. ¿Da 4.2? Da 4.2, ¿no? Sí, 4.2 con un ángulo de 36,8. Sí.
Está bien, ¿no? 36.8. Y ese es el resultado del libro, ¿sí? Perdón, profe, ¿lo Sí, molestó? ¿Me sí. puede explicar la última parte? Porque estaba tratando de abrir la calculadora y la verdad que la Z la sacó De acá. dividiendo los 277, sí, sí, de ahí, de los 277 sobre los 66,57. Ahora acá. Esta B está acá, ¿sí? Ley de Ohm acá. Ley de Ohm acá. Z es todo este conjunto. Sí, sí, Esto es no, eso no entiendo, no, el resultado de los 4,2 salieron de la división de arriba. Sí, sí, obviamente, la Ah, división de está, arriba. Z está. es 4,236 puntos. y utilizamos IL, que es el valor que ya habíamos calculado, y el ángulo, que usamos el factor de potencia 0,8, y lo que hicimos fue restarle 90, y ese fue el ángulo. Bien, bien. Así es. ¿Listo? Si tienen alguna más acá del libro, díganme que no sea con medidores. A ver, no sé, uno de ustedes me escribió un WhatsApp diciendo que quería resolver este ejercicio y no sé, creo que era el 44 o el 42, no me acuerdo. Che. Profe, yo tengo el 49 que no lo pude sacar. 49. Creo que es corto, es sencillo ese, pero no me dio el resultado. Dale, vamos al 49. Y el 44, profe, después. Bueno, vamos por el primero, vamos por el 44 primero entonces, ¿sí? Así vamos subiendo. ¿Puedo borrar? Sí, profesor. Sí. Cuarenta y cuatro. A ver, vamos a leer el 44, ¿sí? ¿Qué dice? El diagrama fasorial de la figura 1444. Acá vamos a dibujar el diagrama fasorial. 1444 es este, ¿no? Más o menos aproximadamente, ¿sí? Ahí está. Tiene dos. A mí solo se me ve borroso. No, a mí también. Profe, se le fue un poco la calidad de imagen. Se ve todo muy borroso. ¿A todos les pasa eso? Ahí Sí, se a mí arregló. también me pasa. Ahí, Sí, va y Ahí viene. se arregló. Yo creo que cuando ustedes ya sean profesionales, de acá a unos 5 años, ya no va a pasar esto, ¿sí? Probablemente hayan todavía clases presenciales, pero la calidad va a ser impresionante. Se van a acordar de estas clases que apenas empezábamos con esto, ¿sí? Se veía borroso, se cortaba, a veces no me... A mí también me pasa en el trabajo, porque ahora vieron que las reuniones ya no todo se hace son tan... virtual. Tienen que ser por Teams o por este medio, y es un lío. Uno está hablando algo porque tiene que hacer algún planteamiento, y cortas y quedas en el aire, ¿sí? Así que dentro de todo, esta comunicación entre ustedes es constante. A mí me pasa en el trabajo que me quedo ahí, quedo colgado y quedo hablando y nadie me escucha porque se me cortó. Y me doy cuenta después de haber hecho toda la oración. Pero yo creo que en un tiempo más esto se va a solucionar. Queremos que sea así. Bien, vamos a ver lo que dice así. B, esto es B. Hasta Esto parece es una IC. entrevista, es todo virtual. B y C, BBC. Esto es IA, IB y BCA. ¿Qué dice de nuevo? El diagrama fasorial de la figura 1444 representa las corrientes de línea
y las tensiones compuestas que son de línea, ¿no? Entre líneas de un sistema trifásico de 3 conductores, 346 volts, o sea, tensión línea a línea, 346 voltios. Secuencia ABC sería secuencia positiva. Dice, si el módulo de la corriente de línea, es decir, esta corriente, ¿sí? Estas son de línea, y A, y B, y C. Si el módulo de la corriente de línea es, o sea, I de línea es igual a 10 amperios, hallar la impedancia de la carga conectada en estrella. O sea, tenemos que determinar Z. Conectada en estrella, ¿sí? Eso quiere decir. Bien. Ahora vamos a dibujar, ¿sí? Vamos a dibujar cómo es esto. Esto es así. No sabemos, a ver, cómo está la tensión acá. B a B. Vamos a hacer primero secuencia positiva. Vamos a dibujar, perdón. Vamos a dibujar secuencia positiva. La secuencia positiva es así. Donde A es R, A, B y C. R, S, T. Así, ¿sí? Entonces esto vamos a tener acá. Acá voy a tener la tensión BAO, que no me figura ahí. ¿Sí? Y me dice que esto está así. Acá voy a tener, ¿cómo estamos? A ver, la corriente IAB es así. IAB es así. E IA está retrasada. O sea, por tanto, esto va a ser resistencia y bobina. ¿Se entiende, no? Sí. Claro, sí. Si fuera al revés, se usaría un capacitor, ¿no? Si esto sería... Ya. ¿Cómo? Vale. Vamos a dibujar todo bien, así lo explico. Estoy dibujando lo que me dice el... Vamos. Micrófono, Luna. IA está en este sentido, así, ahí está, IA. Y BAB está así a 90 grados. ¿Sí? Por tanto, probablemente esto sea un capacitor. No sé cómo está, a ver, vamos a ver cómo está. Es un capacitor, ¿no? Es una bobina, por dicho. ¿Se entiende? Con este dibujo, haciendo esto, yo a simple vista y analizando, me puedo equivocar, digo, esta corriente que pasa, que es I de línea, pero que alimenta un circuito en estrella, eso es lo que dice, ¿no? Esto es así. Esta corriente de línea, I de línea, alimenta R por E. ¿Sí? Yo eso puedo llevarlo a una forma de este tipo. ¿Por qué? Porque la carga es equilibrada. Entonces, el circuito equivalente de todo este sistema va a ser este, el equivalente monofásico, donde yo voy a tener, en lugar de una tensión compuesta, una tensión simple que es tensión de fase, VAO. La corriente va a ser la misma y la impedancia va a ser esta, lo que tengo que determinar. Ahora, en función de mi diagrama, secuencia positiva, y cómo me dice que están las corrientes acá. ¿Sí? La corriente está en 0 acá. Y la tensión aplicada para que circule esa corriente está en, según aquello, BAO. El ángulo entre la tensión aplicada, de acuerdo a esto, y la corriente que saca, ¿cuánto es? 90 grados. 90 grados, ¿sí? ¿De dónde salen estos 90 grados? De la secuencia positiva que me informa acá y de mi circuito equivalente monofásico.
y lo pongo de esta manera. Con una corriente de línea que yo la tengo acá. Ahora, ¿se entiende eso? Sí. Sí. Es análisis, ¿sí? Análisis de concepto, nada más, no dice nada de matemáticas, es análisis de concepto, esto es electricidad. Por tanto, ahora voy a ir a los números. Esto va a valer DAO, es decir, esta tensión. Como es tensión de fase, va a valer B de línea, B línea a línea sobre raíz de 3. Y esto es igual a 346 sobre raíz de 3. Y esto es igual a 200. 200 voltios. Ahora, DAO vector vale según esto, 200. ¿Listo? ¿Cuánto vale I? Acá está. IA vale 10 con Con cuánto? cero. Con cero. Con cero. Entonces, de acá, Z va a ser B sobre I. Esto es igual a 200 con 90 dividido 10. 20, ¿no? 20 con 90. Y eso dice 20 con 90, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, sí. O sea, esto es importante que manejemos. Cuando son equilibradas las cargas, como en este caso, porque las están obviamente desfasadas, pero vieron que con el análisis simple de la ubicación, la secuencia y esta, esto, y estos datos obviamente puedo resolver relativamente en forma sencilla, porque son sencillos. El problema es saber el concepto, nada más. Listo, hacemos uno mío. Sí. Ah, no, me dijeron el 30 y... Espere que ya termino de copiar, por favor. Me dijeron el 49, me dijeron. Sí, profe. Sí, sí. 49. No, copien, no hay problema. Bien, a ver, vamos a ver el 49. Vamos a leer. Vamos a hacer el... Voy a borrar esta. Bien, les leo, ¿sí? Una carga en estrella con Z. Vamos a anotar acá, Z. 10 menos 60. ZB
10,0, Se le ve borroso. ZC, 10,60. ¿Se ve borroso a todos? Sí. Se acomoda, es de a ratos igual, como que se va, vuelve, se va, vuelve. Y por ahí es el frío, qué sé yo, no sé cómo. Una carga en estrella, ¿sí? Con ZA, ZB y ZC, ahí están los valores. Menos 60 y 60. Sí. Se conecta una básica de 3 conductores y 200, atención, línea a línea, 208 voltios. Y secuencia negativa. Hallar las tensiones en las impedancias de carga. A ver, vamos a dibujar primero, sí, es importantísimo dibujar. Porque si no dibujamos, y queremos pasar directamente a los bifes, y a veces no es tan fácil, siempre hay que tener un poco de juego previo. Y acá el juego previo es dibujar, ¿sí? Me dice que están en estrella. Esta es una impedancia. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Existen o no existen secuencias que sean positivas y negativas al mismo tiempo? No al mismo tiempo. Secuencias positivas, secuencias negativas, nada más. Ah, ok. O sea, una carga está sometida o da vueltas en un sentido o da vueltas en otro sentido. No puede estar al mismo tiempo. O sea, las cargas son resistivas, que mucha bola a la secuencia no le dan. ¿Qué es lo que importante? O sea, ¿dónde afecta la secuencia? En los motores. No hay otra cosa, ¿sí? Ni siquiera los motores de corriente monofásico, sino los motores de corriente alterna trifásico, que son el gran consumo de la industria para el movimiento. Esos o giran en un sentido o giran en otro sentido. Esa es la secuencia positiva, secuencia negativa. Nada más, ¿sí? Y después está también cuando se ponen en paralelo transformadores que tienen una misma alimentación en el lado de alta tensión y queremos poner en paralelo. Bueno, ahí tienen que estar los dos en la misma secuencia. Eso es lo menos, ¿sí? Porque normalmente las redes de distribución y las instalaciones siempre tienen que ser radiales, es decir, salen y terminan en punta. Esa es la mejor manera de hacer una instalación. Pero eventualmente, ante cualquier tipo de avería, a veces uno se ve forzado a poner en paralelo transformadores. A no ser que sea también caso excepcional que en una fábrica se tenga un transformador, la fábrica va a empezar a producir más porque vinieron los rusos y dijeron que tenemos que fabricar la Sputnik. Entonces, ¿qué hago? Tengo que incrementar mi potencia. ¿Y qué hago? ¿Voy a cambiar todo el transformador uno solo o pongo otro transformador adicional al que ya tengo? Y normalmente se hace eso, pongo otro transformador adicional al que tengo y por el lado de baja tensión lo que tengo que hacer es poner en paralelo de manera de satisfacer la nueva planta, o sea, el adicional de la planta. Ahí sí necesito que el transformador existente esté en la misma secuencia que el transformador nuevo que voy a instalar, ¿sí? Porque si está en secuencia uno positiva y el otro negativa, nunca se pueden poner en paralelo. Y yo necesito poner en paralelo. Sí. Ahí son los dos motivos principales para la secuencia. Y tiene que haber o una u otra, no pueden haber simultaneidad. También por ahí cuando pones un generador en paralelo con un transformador, Obviamente, también es lo mismo. Un es lo generador mismo. formado en paralelo con otro, un generador con la línea directamente, tiene que haber Claro. la misma secuencia, porque no pueden, o sea, un grupo electrógeno, si yo quiero entrar en paralelo con la línea, que yo no les recomiendo que se haga así, ¿sí? Es mejor conectarlo, porque cuando entra en paralelo con la línea, uno lo que está haciendo es regalarle potencia a la línea, que se puede hacer, pero eso normalmente lo hacen las empresas distribuidoras, ¿sí? Cuando, ahora me imagino que va a haber eso, y ahora nuevamente estamos volviendo a los cortes y demás, porque la luz es gratis nuevamente, lastimosamente, entonces todos se enchufan, ahora estamos
O sea, está haciendo tanto frío, todos se enchufan, porque la luz es gratis. Y empiezan a reventar las cosas. Como no hay producción de energía eléctrica, ¿qué hace el gobierno este que tenemos ahora? ¿O qué va a hacer? Y va a empezar a contratar grupos electrógenos, que salen una fortuna, pero que nos interesa, lo pagamos nosotros. Entonces, esa gente que viene normalmente son empresas de Europa que traen sus grupos electrógenos, sí tienen que poner en paralelo esos grupos con la línea de Edenor. Y para eso se necesita que tanto el grupo electrógeno como la línea tengan la misma secuencia, ¿sí? Secuencia positiva o la secuencia que existe en el lugar donde van a poner en paralelo el grupo. Esos son los tres lugares donde, eso también lo menos, y normalmente no se hace eso, pero en momentos así como estos probablemente se haga. Pero lo más importante es que los motores giren en un sentido o en otro sentido, secuencia positiva, secuencia negativa. Ahora, cuando hagamos un mantenimiento, como son ustedes, siempre se tienen que fijar al desconectar un motor qué secuencia tenía, ¿sí? Para volver a conectar como estaba. Porque no vaya a ser que lo desconecte, Estuvieron lo en conecte. secuencia positiva y lo damos en secuencia negativa. Claro, el proceso va a ir al revés y pueden quemar muchas cosas. Sí. Si tiene un sentido de giro, bueno, el proceso es porque tenía ese proceso. Si lo ponen en otro sentido, probablemente rompan cosas. ¿Ah? Por eso hay que tener cuidado. Claro, yo decía lo del generador, cuando vos lo pones como emergencia, que tiene que generar, o sea, tiene que estar en la misma secuencia que el transformador por el tema de los motores. A eso me refería. Cuando uno saca de servicio el transformador y entra en servicio el generador. Sí, obviamente, sí, claro que sí. A eso Yo me refería. tengo el generador de reserva para cuando uno se queda sin luz, siempre tiene que estar en secuencia con la salida de la baja tensión del transformador, siempre, ¿sí? En paralelo, ponerlos, no vale la pena porque le vamos a regalar luz a Edenor. Normalmente en una situación constante, o sea, normal de consumo, yo todo lo saco del transformador porque esa es la potencia que me entrega Edenor. Se me corta la luz en Edenor, yo tengo que poner el grupo electrógeno. El grupo electrógeno tuvo que haber estado probado con anticipación, con la misma secuencia de cómo venía el transformador. Claro, a eso me refería. Es así. Bien. Bueno, a ver, ya no me acuerdo cómo era 10:49, 14:49. A ver, ¿qué dice? Una carga en estrella ZA. Hay que determinar las tensiones. Bueno, esto es ZA. Vamos a hacer ZA, ZB y ZC. Entonces, A, B, C. Listo, secuencia negativa, es decir, secuencia negativa es hacia acá abajo. Esto es A, B y C. Y las tensiones son en este sentido. ¿Sí? RST, lo mismo. RST. En otras partes se utiliza ABC, nosotros normalmente utilizamos RST, pero no importa, es lo mismo, ¿sí? ¿Qué dice? La tensión línea a línea es esta, ¿no? Esta tenemos una línea, otra y otra. Y estas coinciden de A a B, de A a B, de B a C, de B a C y de C a A. De C a A coinciden, ¿sí? Así que está bien esa situación. ¿Qué me dice? Que tenemos que determinar las tensiones. Y las tensiones son relativamente sencillas, y acá no hay mucho drama para hacer. ¿Qué tensión voy a tener? Esto es A, esto es O, esto es C, y esto es O, esto es B, y esto es O. Como es un sistema equilibrado, bueno, no es equilibrado, ¿sí? Vamos a ver cuánto está. A ver qué puedo hacer. No es sistema equilibrado porque tenemos diferencias de impedancias. Aunque tengan el módulo igual, los ángulos son diferentes. Yo pensé que eran impedancias iguales, no son impedancias. Entonces lo que tenemos que hacer sí o sí, no hay otra cosa que hacer. Y uno
tenemos que hacer mallas acá. Y la primera malla va a ser B a B, esta tensión genera una circulación de corriente de esta malla. Va a ser igual a I1, ZA más ZB menos I2 por Z. ¿Se entiende esto? Esto ya lo sabemos de memoria, ¿no? Y la otra es esta tensión. B, B, C, porque está la punta acá. A, B, B, C, B, C, es igual a menos I1 por ZB más I2 ZB más Z. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Ahí lo entendí. Ojo, si las impedancias son iguales, no es necesario hacer esto, ¿eh? Porque es un sistema equilibrado. Ojo, acá estas no son impedancias iguales. Una es un capacitor, otro es una resistencia y la otra es una bobina. O sea, esto es resistivo capacitivo, resistivo y resistivo inductivo. Esto me doy cuenta por los signos de los ángulos. Ojo, eso también es concepto. Por tanto, no son impedancias iguales. Al no ser impedancias iguales, esto no es un sistema equilibrado. Por tanto, tengo que hacer el análisis de mallas. Si fuese un sistema equilibrado, esta igual a esta, simplemente divido la tensión de fase, dividido la Z y voy a tener la corriente. Así de simple se hace, ¿sí? Pero al ser impedancias diferentes, acá hay un desplazamiento de neutro, que seguramente lo vamos a ver ahora, y tengo que hacer este análisis. Bien, por tanto, vamos a ver ZA cuánto vale. Esto vale 10 con menos 60 más ZB 10,0. Esta es una. Acá abajo voy a tener ZB menos, ¿no? Menos ZB, que vale 10,0. Acá menos 10,0. Y acá voy a tener ZB, que vale 10,0, más ZC 10,60. Esto es igual a I1, I2. Mejor dicho, por igual a BAB. ¿Cuánto es BAB? ¿Cuánto vale? BAB vale 208. AB, ¿dónde está? AB, con menos 120. Esto es menos 120. Y la otra tenemos BBC, 208 con 0, ¿no? Listo, este es mi sistema de ecuaciones. Ahora ustedes ya saben manejar muy bien el celular. Lastimosamente mi celular está haciendo el papel de cámara de video, ¿sí? Por tanto no puedo utilizar. Ustedes me tienen que, si tienen la posibilidad, hagan esto directamente y me tienen que decir cuánto vale I1 y cuánto vale I2. La máquina, el celular se lo va a dar en rectangular, después yo lo paso a completos. ¿Puede ser? Bueno, Saben cómo hacer, ¿no? Ya lo digo. Simplemente nuevamente hay que hacer, ¿qué hay que hacer? Perdón, para guiarlo, ¿sí? Realmente ya se dieron cuenta. Nuevamente tengo que hacer mi sistema de ecuaciones acá. Obviamente acá voy a tener un número. Acá esto lo puedo hacer. Esto lo puedo hacer. A ver cuánto es el número acá. 10 con menos 60 más 10.4 menos J18. Bueno, si quieren 17, la I1 y 2. Ya el resultado, sí. Ah, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. O sea, tenemos I1, ¿cuánto vale? 10.4 menos J18. I2. Lo mismo.
Verifíquenlo, por favor, que a otro le dé lo mismo, ¿sí? O sea, esto me da 20,8 de menos 60, ¿no? A ver. Sí, menos 60. Sí, sí. Y esto me va a dar lo mismo, 20,8 con menos 60. Bueno, espero que a alguien le dé esto nuevamente, por favor, ¿eh? Calculen, les doy tiempo, no tengo problema. Practiquen. Si otro más me dice eso, está perfecto, ¿sí? Mientras tanto, yo voy a ir haciendo, y esto está bien, espero que esté bien, acá. Ahí, profe, yo calculé o sea, no calculé eso porque tengo el celular ocupado, pero calculé las tensiones y me da como en el libro. ¿Hasta bien te da como el libro? ¿Y Sí, cómo lo hiciste? multipliqué la corriente por la impedancia, la I1 por la ZA. No, sí, eso sí. Y da como en el libro, perfecto. Pero si le da como en el libro, listo, ya está. Así se resuelve. Ya está. Me da Sí, está bien. 208 con un ángulo de Sí. 120, ¿Y es lo que dice el libro? es lo que dice el libro. Y el otro Listo, tiene que entonces, dar, ya está, quiere decir que está bien, ¿eh? Está bien. Es así como se hace, vean que es relativamente sencillo. Obviamente ya no hacemos la matemática que en anteriores cursos y con anteriores compañeros de ustedes de años anteriores hacíamos, ¿sí? Porque no sé, por ahí estaba ya la aplicación, pero yo la desconocía totalmente. Ustedes me enseñaron cómo se hace esto. Así que con esta aplicación sale enseguida, esto no tengo que hacer matemática. Que ese era el principal error y escollo para resolver este tipo de ejercicios. Una vez que da esto, ya directamente hago acá. Acá lo que hizo el compañero es, yo tengo que saber la tensión que hay acá. BAO es igual a I1 es esta, I1 por Z. Y BAO, hacemos la multiplicación y me tiene que dar lo mismo que, vamos a comprobar. No se ve nada, profesor. No, no se ve nada. Se ve muy borroso. $208 con menos 120. 208 con menos 120. A ver, vamos a ver si está bien. Está bien, 208 con menos 120. ¿Se sigue viendo borroso? Sí. Sí, por ahora sí. Sí. A ver, déjeme que vea cómo puedo hacer yo esto. ¿Cómo puedo hacer esto? Cambie la contraseña de Wi-Fi, así no se conecta nadie. ¿Cómo captas esto? A ver. Ahora. Ahí mejoró. Ahí se mejoró, sí. Listo. Bueno, la primera da bien, BAO 208 menos 120, la otra tendría que dar 0 y la otra tiene que dar... Está bien, o sea, es así como se hace este ejercicio, ¿eh? Es así como se hace. Obviamente la corriente acá es I1, es igual a por esta, pero acá tiene que ser, vamos a ver, BBO tiene que ser igual a la diferencia, ¿no? BBO tiene que ser I2 menos I1 por ZB. Y la otra, BCO, tiene que ser igual a menos I2 por esta por Z. ¿Se entiende? Sí. Bien, listo. Si se entiende, está perfecto.
Profe, disculpe, me trabé ahí en lo último que dijo. ¿Por qué menos y 2? ¿Y por qué? Porque va en el otro sentido. En sentido contrario, ¿no? Cuando yo pongo BCO, quiere decir que el potencial mayor está en C y el potencial menor está en O. Por tanto, la corriente tendría que ir de acá hacia acá. ¿Se entiende? Ah, En listo, este caso, listo, gracias. en este caso, la corriente va de A a O y está bien esta corriente. Entonces, B a O es igual I1 que va por acá por Z. En este caso, bueno, vamos en este caso. En este caso, BCO, la corriente tendría que ir en aquel sentido, pero va en otro sentido, por eso pongo menos I2. Y en Ahora cambio, sí, listo. BBO, la corriente tiene que ir acá. Una corriente va así, que es I2, pero la otra va en contra, por eso pongo I2 menos I1 por ZB. Bueno, hacemos un ejercicio más que tengo yo acá. Es un poquito... Y los dejo libres, ¿sí? Para que vayan a estudiar. Y la semana que viene ya tenemos el parcial, ¿no? ¿Es así? Sí. Sí. Listo. Bien. Profe, ¿no tiene alguno más con caída de tensiones, no? Sí, acá tengo con caída de tensión. Acá hay bastantes cosas. Eso es lo que voy a hacer. A ver si hay con caída de tensión. ¿Quieren hacer con caída de tensión? Sí. Sí. Sí, yo tengo con caída de tensión acá. No con la formulita, sino son que son más completos, ¿sí? Más completos son. La caída de tensión, hagan lo que hicimos nosotros, y que en el libro hay bastantes, ¿eh? No necesariamente los que están, fíjense que en las hojas anteriores del libro hay varios con caída de tensión, que son los que son el equivalente monofásico. Hagan eso, por favor. Yo voy a hacer una hora que es un poquito más completo, que probablemente les sirva a ustedes si es que en algún momento hacen algún tipo de mantenimiento o mejora de instalación en sus trabajos, ¿sí? Por lo menos van a tener una idea de qué es lo que están, qué es lo que pasa. ¿Les dicto? Sí. Bien. Un generador trifásico. Un generador trifásico, voy a borrar acá. Un generador trifásico alimenta una carga equilibrada mediante una línea de impedancia ZL igual a 0,1 más J0. Perdón, profe, mediante una línea. De impedancia, ahí está la impedancia. Esto es ZL. Cada uno, ¿no? Acá hay otra ZL. Esa es la impedancia de la línea. Nuevamente, un generador trifásico alimenta una carga equilibrada mediante una línea de impedancia 0,1 más J03. Punto. La carga alimentada a 380 voltios, o sea, U de línea a línea en la carga es igual a 380 voltios. ¿La carga qué, profe? Alimentada. La carga alimentada a 380 voltios está compuesta por un equipo trifásico Vamos a ver. Este es el equipo trifásico.
que consume 45 kilowatts. 45 kilowatts. Con un factor de potencia de 0,85. Y 3 resistencias de calefacción. Conectadas en triángulo, ¿sí? Y 3 resistencias de calefacción conectadas en triángulo de 43,2 ohm cada una. Esto es 43,2 cada una, ¿no? Punto seguido. Al principio de la línea y en paralelo con el generador, al principio de la línea y en paralelo con el generador, ahí está, este es el principio de la línea, ¿sí? Al principio de la línea y en paralelo con el generador se conectan 3 capacitores iguales. Se conectan 3 capacitores iguales para corregir el factor de potencia. Capacitores. Nuevamente, al principio de la línea y en paralelo con el generador se conectan 3 capacitores iguales para corregir el factor de potencia del generador y llevarlo a la unidad. Es decir, el factor de potencia del generador es igual a 1. Con esto, ¿no? ¿Y llevarlo? A la unidad. La pregunta es, calcular la potencia aparente. Calcular la potencia aparente en bornes del generador. Y el valor de la corriente. Y el valor de la corriente de línea. Calcular la potencia aparente en bornes del generador. Y el valor de la corriente de línea suministrada por el mismo. Es decir, yo tengo que calcular acá. Esta es mi corriente de línea. La que está entregando. Después estos son los bornes, ¿sí? Y acá tengo que calcular la potencia. Pero la corriente de línea que entrega el generador está antes de esos bornes. Después está la otra corriente por acá, ¿no? La corriente que va a ser diferente. ¿Por qué? Porque acá va a haber potencia activa, acá potencia reactiva,
y acá va a ser todo el conjunto. Acá hay una caída de tensión y acá va a estar todo el consumo. Acá tengo que llevar con 380. Esa es la idea. Esto parece una cosa imposible, muy complicada, pero recontra sencillo, ¿sí? Es suma de potencias directamente de cada uno de los equipos y llegamos hasta el generador y ahí utilizamos la formulita que ya conocemos y ahí se terminó. Listo el pollo, ¿sí? Bien, vamos a ir calculando entonces ahora todas las potencias de cada uno de los conjuntos, ¿sí? Vamos a empezar por el equipo. La potencia del equipo, vamos a poner E, es igual a 45 kilowatts. Tangente de phi del equipo es igual a P del equipo, al revés, Q del equipo sobre P del equipo. ¿Estamos bien? Es decir, yo hago acá, esto es P, esto es Q, esto es S, esto es phi. Phi es igual a arco coseno de 0.85. Phi del equipo será igual a 31.8. Entonces, de acá, Q del equipo va a ser igual a P del equipo por tangente de 31.8. Q del equipo será, por tanto, 45 por tangente, y esto es igual a 27 kilovolt ampere recto. ¿Listo? Listo. Sí, ahora estoy copiando. Esto es recontra sencillo, ¿no? Ya esto dominan ustedes perfectamente. Entonces vamos a poner los valores acá. P del equipo es igual a 45 hasta acá. Q del equipo 27.9 kilovolt ampere reactivo. ¿Y cuánto vale S del equipo? $53, ¿no? 53. S del equipo. ¿Listo? Sí. Bien, ahora vamos a calcular la potencia de las resistencias. Efecto Joule. Sí, no necesariamente. Si tenemos el valor de la resistencia de cada. ¿Puedo borrar esto? No, espere. No, profe. Espera un momentito, Espera un por favor. segundo. Estaba copiando el dibujo, todo, así que todavía no copié nada de ahí. No, aparte de copiar, yo quiero que entiendan qué es lo que hice. Como podrán ver, hice aquello, lo que ya sabemos. ¿Sí? No hay mucha ciencia en esto. Y esto puede ser que les pase en algún momento en sus laburos, ¿sí? En sus trabajos. Puede ser que tengan que calcular algo. Bueno, es así relativamente sencillo, no tenemos mucho más drama. Por eso vaya más despacio porque nos vamos a equivocar en el laburo.
Sí, y ahí es el Y problema. vamos a llamar a Edenor para que nos vengan a socorrer. No, yo lo llamo a Butrón. Digo, no, fue el profe. La culpa la tuvo el profe que no me dejó copiar. Claro, no me dejó copiar. Me borró todo. Copie con tranquilidad, ¿sí? ¿Se está viendo mejor ahora? Por ahora sí, profe. Sí. Bien. Ahora vamos a calcular lo mismo, pero para las resistencias, ¿sí? ¿Ah? Ahora voy a borrar. ¿Y cómo hago para calcular lo mismo para las resistencias? No tengo valor de corriente, no tengo nada. Lo único que tengo es la tensión y el valor de la resistencia. No tengo nada más. ¿Cómo puedo hacer eso? Hay una formulita que se tienen que acordar ustedes, que es esta, ¿sí? La potencia es igual B por I para un sistema Monofásico. monofásico. Para un sistema trifásico yo tengo que multiplicarlo por 3. No voy a poner aquel coseno phi porque el coseno phi en la resistencia es 1. Acá tendría que poner coseno phi. Pero para una resistencia es 1. Por tanto, esto... ¿sí? Ahora, esto es para monofásico. Para trifásico, 3 veces, 1, 2, 3. 3 veces B por I. ¿Estamos bien? No pongo el coseno phi. Ahora, ¿por qué pongo 3 y no pongo raíz de 3? Porque en este caso, como están en triángulo, la corriente que circula acá es corriente de fase. No es la corriente de línea que viene por acá. La corriente de línea se divide, ¿sí? Y esta tensión sí es de línea. Por eso pongo, y el coseno phi en la resistencia es 1, por eso no lo pongo. Ahora, si yo llevo esta corriente de línea, por hecho, corriente de fase es igual a corriente de línea sobre raíz de 3. Entonces, si yo quiero que me figuren línea, entonces hago I de línea es igual a raíz de 3. No. Nuevamente, esta formulita es para este tramito. 3 son para cada uno de estos 3. Pero ustedes dirán, la potencia que me enseñaron no es así, tiene una raíz de 3. Esa raíz de 3 justamente es por esta diferencia. Una es de línea y otra de fase. Ahora, si yo quiero llevar a la línea, hago esta salvedad. Por tanto, si yo reemplazo I de fase acá, voy a tener que la potencia trifásica, esta, es igual a 3, B de línea, I de fase va I de línea sobre raíz de 3, por el coseno phi, que acá en la resistencia vale 1, pero vamos a verlo. Esta raíz de 3 se ve con esto, por tanto la potencia trifásica, raíz de 3, B de línea, I de línea, coseno phi. O sea, esta es la formulita, y todo salió de este análisis, ¿no? Monofásica, trifásica 3 veces, pero B de línea y de fase, resistencia coseno 1. ¿Para qué viene, a qué viene esto? ¿A qué viene esto? ¿Sí? La potencia de todo este conjunto. Potencia y fase. 3 veces. Tensión sobre resistencia, no podría ir. Sí. B de línea y acá I de fase es igual a B de línea sobre R, ¿no? Nuevamente, I de fase, que desconozco, va a ser B de línea sobre la resistencia. Por tanto, acá I de fase voy a poner por B de línea sobre R. El coseno phi sigue siendo 1. Entonces, la potencia trifásica
es igual a 3 veces B de línea al cuadrado sobre R. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Probablemente sabían de memoria esto, pero quería explicárselo cómo viene, ¿sí? Entonces la potencia en las resistencias va a ser 3 veces. B de línea, ¿cuánto vale? Dijimos que acá quiero 380. 380 al cuadrado dividido 43.2. Y esto es igual a 10 kilowatts. ¿Cuánto vale la Q de las resistencias? Yo voy a poner acá en azul. A ver, lo voy a poner por aquí. P de las resistencias es igual a 10 kilos. Del conjunto, ¿no? No de cada una, del conjunto. Estamos hablando por el conjunto. Bueno, ¿cuánto vale el Q de la resistencia? Arriesguen, por favor, arriesguen, ¿sí? Díganme algo. Y no tiene Q la resistencia. Muy bien, muy bien. Eso es lo que cero, ¿no? Por tanto, Q de las resistencias, Cero. S de la resistencia será 10. ¿Listo? Sí. Bien. Ahora, lo que yo voy a hacer es sumar la potencia del equipo más la potencia de las resistencias. ¿Sí? ¿Para qué? Para tener la potencia total que se consume en la carga. Esta es una carga total, ¿sí? Parecería estar separada, pero es una carga total. Toda esa carga total está alimentada por esta línea, que no sabemos cuánto. Y en el arranque, o en el principio, está el capacitor y detrás el generador. Bien, voy a calcular la potencia. ¿Puedo borrar acá? Sí. Listo. Entonces, la potencia del equipo y la resistencia será igual. Potencia del equipo más potencia de la resistencia. Potencia del equipo 45 más 10, 55 kilo. Q del equipo más, y la resistencia es Q del equipo más Q de las 27.9 más 0. Entonces, S del equipo y la resistencia es igual a raíz cuadrada de P del equipo, resistencia cuadrada más Q del equipo, resistencia al cuadrado. 55 53.8. Esa es la potencia aparente que se consume acá, en todo este conjunto. Ahora, acá tengo corriente de línea. Esta es corriente de línea del generador. Y esta es mi corriente de línea. Bien. ¿Cuánto será la corriente de línea que viene por acá? La saco de acá, ¿no? Voy a tener que la potencia del equipo y las resistencias es igual. Raíz de 3, B de línea
I de línea y muere ahí. Estoy hablando de potencia aparente, no de potencia activa ni reactiva. Por eso no tiene ni seno ni coseno. Entonces, la corriente de línea, esta de acá, S del equipo y la resistencia, raíz de 3, esto es igual cuando tengo 81.8, 82 amperios, ¿sí? Esa es la corriente que circula por acá. Iba a preguntar del factor de potencia, pero es 1, así que No, no, quedó no, nulo. no. El factor de potencia no es 1. Porque acá tengo el factor de potencia, pues del conjunto sale de acá. Si yo hago la tangente de este triángulo de acá, si yo hago potencia del equipo y la resistencia, Q del equipo, la resistencia. Este es el ángulo phi de todo el conjunto, no de esto solamente. Miren que acá hay un phi y acá el phi es 0 grados. Pero el conjunto tiene otra cosa que está en función de esto. ¿Sí? Acá voy a tener 55 y acá voy a tener 20, casi 28, 27.9. Si yo quiero averiguar el phi de todo el conjunto. Lo puedo hacer porque tengo los datos. ¿Se entiende, no? Sí, pero ahí cuando sacó la corriente, Es corriente, sí, corriente de línea. Esta formulita acá, esta formulita no necesita ni coseno ni seno porque es potencia aparente. Está bien. ¿Sí? Si fuese potencia activa, necesito coseno. Si fuese potencia reactiva, necesito el seno. Pero al ser potencia aparente, no necesito nada, es así. Está bien, gracias. Bien, al tener esa corriente, vamos a ver, acá están 82 amperes. Si necesito el ángulo, después lo veré. ¿Qué tengo que hacer? Ahora voy a calcular la potencia que se pierde acá. ¿Lo puedo borrar? Sí, profe. La potencia que se pierde en los conductores, la potencia activa de la línea, va a ser 3 veces, ¿no? Son 3 conductores. Sí. 3 veces I de la línea al cuadrado por R. Y la potencia reactiva, 3 veces I de la línea al cuadrado por X. Ahora tenemos 3 por 82 al cuadrado por 0,1. Y esto me da, y acá metemos 3 por 82 al cuadrado por 0,3. La reactancia. Y esos valores son 2 y 6. 2 kilowatt, 6 kilovolt ampere. Eso es lo que se pierde en potencia, tanto activa como reactiva en la línea. Por tanto, lo voy a anotar acá. Voy a poner en rojo. Potencia de la línea, 2 kilo U de la línea, 6 kilo
Bien, ahora la potencia aparente de la línea. ¿Es necesario la potencia aparente de la línea? No. Es necesaria la potencia aparente ahora acá, a este nivel, ahí. ¿Sí? A ese nivel, justo un poquito antes de los capacitores. ¿Y cuál va a ser esa potencia? Voy a calcular. Corra. Espera un minuto. ¿Listo? Sí. Sí, profe, espere, se me entrecortó un poco. Ahí hizo P la línea y Q la línea, está bien. ¿De dónde saca R y X, perdón? Ah, ok, perfecto, gracias. ¿Listo? Sí. Bien. Ahora, si ustedes, si quieren, pongan, para que no se pierdan, la potencia en la entrada de la línea. Acá. La potencia en la entrada de la línea para que no se pierdan, ¿sí? Va a ser la potencia de la línea. La potencia de la línea más el equipo más las resistencias va a ser igual a la potencia de la línea más la potencia. Acá tendría que ser al revés, ¿no? Resistencias y equipo. Más la resistencia más la potencia del equipo. Y esto es igual a 2 más 10 más 45. 45, 57, ¿no? 57 kilo. Profe, una consulta. Sí. ¿La potencia de la línea no sería negativa porque se pierde? No. ¿No? ¿Se suma? Sí, las Ah, potencias. porque se consume igual. Claro, son las que se consumen. Claro, nada más que se pierde y no se aprovecha. Ok. Profe, la I de línea 82, ¿ese es dato? No, si la saqué hace un momento. De la potencia aparente. Sí, me había perdido. ¿Está bien o no? ¿Está bien esto? Es decir, yo tengo la potencia de la línea 2, más potencia de la resistencia 10, ¿sí? Y más potencia del equipo 45. Son 45, 55, 56, 57 kilowatts. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Q de la línea, resistencia y equipo va a ser potencia acá, 6. Perdón, voy a poner para que no se ponga. Q de la línea más Q de la resistencia más Q del equipo. Q de la línea, 6. Más Q de la resistencia, 0. Más Q del equipo, 27.9. Y esto es igual. ¿Cuánto le da esto? 33.9. Lo redondeamos a 34. 34, ¿no? Listo. Sí. 34 kilo. ¿Listo? Entonces, acá, esto ya lo tengo acá, en este punto acá. Entonces, S de la línea
la resistencia y el equipo es igual a raíz cuadrada de potencia de la línea, la resistencia y el equipo al cuadrado más U de la línea, la resistencia y el equipo al cuadrado. Esto es igual a 57 al cuadrado más 34. ¿Esto cuánto da? $66,4, ¿no? Kilovolt ampere. Eso es lo que tengo acá. Por tanto, ¿cuánto será la tensión? O sea, en realidad, esto está desplazado, pero en realidad son en bornes del generador acá, ¿no? Esto está conectado a los bornes del generador. ¿Cuánto será la tensión en el generador? Voy a tener que S, L, R, E es igual a raíz de 3, raíz de 3, U del generador, I de línea, y de acá voy a despejar U del generador, es decir, qué tensión tiene que tener en bornes el generador. U del generador es igual a S, L, R, E, que es esta, dividido raíz de 3 por I de línea, que vale 82. Perdón, acá tengo que poner I de línea. Entonces esto va a ser 66,400 raíz de 3 por 82. Y esto me va a dar 3,14. Pero de vuelta. 400, para no estar mal, cualquier verdura. 66.000 dividido. $468. Sí, 468. Listo, y además es comprensible, ¿no? O sea, acá yo tenía 380, el generador tiene que generar a 468 para compensar toda esta caída de tensión. Porque si no genera esa tensión, acá no me va a llegar 380, que es lo que yo quiero, ¿sí? 468. Bueno. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Eso ahí en esos bornes. Ahora, lo que me pide, uno de los puntos era determinar, calcular la potencia aparente en los bordes. Ya tengo la potencia aparente en los bordes del generador, que era esto, ¿no? Esto. Esta es la potencia aparente en los bordes del generador. Ese es el primer punto. Eso decía, ¿no? Calcular. ¿Dónde está? Calcular la potencia aparente en borde del generador. ¿Listo? Y el valor eficaz de la corriente de línea suministrada por el generador. Es decir, esta corriente de línea. ¿Sí? Para que el coseno phi del generador sea 1. Bueno, ahí intervienen ahora los capacitores. ¿Y cómo intervienen los capacitores? Perdón, terminamos estos borren, que yo necesito la tensión, acá vamos a poner. U del generador es igual a 468
la potencia, voy a poner acá, es el primer punto, S del generador, que es igual a todo esto, a S, L, R y E, es igual a 66.4 kilovolts. ¿Listo? Eso no va. Ahora tenemos que calcular este valor. Pero este valor, bueno, termina y yo les explico. La pregunta dice, calcular la potencia aparente en bordes del generador. Está ahí, ¿sí? Y el valor eficaz de la corriente de línea suministrada por el generador. Pero esta corriente de línea tiene que contemplar los capacitores. Acá tenemos unos capacitores justo después de donde tenemos que calcular la corriente de línea. Y estos capacitores lo que hacen es llevarme el factor de potencia del generador a 1. Tenemos que tomar en cuenta eso, ¿sí? Esto está acá. Esto es S de la línea, la resistencia. Y está compuesta por esto y esto. Es decir, estas dos cosas son las que tengo acá. Acá tengo P, L, R, E. Y acá tengo Q, L, R. Ahora, el razonamiento es el siguiente. Yo tengo acá estas dos potencias que salen de acá. Si el generador, si los capacitores hacen que el generador tenga coseno phi 1, de acá, del generador solo va a salir P del generador, ¿sí? La potencia para esto. Y de acá va a salir Q, L, R, E. ¿Se entiende eso? ¿Por qué explicar de razón? vuelta esa parte? Por esto. Esa es la condición. Dice, se ponen los capacitores para que el generador tenga coseno phi 1. Si algo tiene coseno phi 1 es porque solamente entrega potencia activa. ¿Están de acuerdo? Claro, aparece, ¿no, profe? ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, entonces si el generador tiene coseno phi 1, solamente entrega potencia activa, P. Pero todo el conjunto necesita P y Q. ¿De dónde saldrá la Q? De los capacitores. De manera que esta Q es esta y esta P va a ser esta. De ahí, de todo este conjunto sale lo que necesita todo esto, todo el análisis que hicimos. ¿Se entiende el razonamiento? Sí. Perfecto. Por tanto, ahora sí voy a borrar todo esto, ¿sí? ¿Puedo? Voy a borrar acá. No, esto no. Esto es donde puedo borrar. Acá voy a borrar. No, acá. No quiero borrar porque si no se pierden las cosas. Entonces, si entendieron el razonamiento, yo voy a hacer que P del generador, que eso es lo que me están preguntando, es igual a S del... Perdón. S del generador, que eso es lo que me están preguntando. Me preguntan... ¿Dónde está?
la potencia aparente en bornes del generador, ¿sí? Me preguntan esto, la potencia en bornes del generador. ¿Qué va a ser? Va a ser igual a raíz cuadrada de P del generador al cuadrado más Q del generador al cuadrado. Pero en este caso, los capacitores me entregan toda la potencia reactiva. Por tanto, la Q del generador, ¿cuánto es? 0. Entonces, P del generador será igual raíz cuadrada de P del generador al cuadrado. Esto se me va. Entonces, S del generador será P del generador. ¿Y qué es esta P del generador? Es esta potencia. Potencia activa. P, L, R. Que vale, ¿cuánto? 57. 57, ¿no? O sea, ese 57. era igual a 57 kilovolt. Esa es la potencia aparente que tiene que tener el generador para alimentar todo este conjunto, teniendo un conjunto de capacitores que me dan toda la potencia reactiva. Solamente alimenta esto. El resto lo vamos a alimentar por los capacitores. Y esa es la segunda respuesta para este. Bien, muchachitos. ¿Qué hora es? Uy, las 8. Vayan a estudiar las otras materias. Conmigo será hasta el miércoles de la semana que viene. Si hicieron todos los ejercicios del libro, yo creo que no van a tener ningún problema para probar. Repasen los que hicimos que no están en el libro, que son las caídas de tensión. Además que en el libro hay también caída de tensión. Estudien, yo les voy a dar, no va a ser un solo parcial para todos para evitar el copyright. Y si copian, copien del que sabe, ¿sí? Del que sepan con seguridad que va a hacer las cosas bien. No copien del que no sabe. Claro, de alguien que no saben con certeza que lo va a hacer bien. Para evitar esa duda, estudien, no hay otro, ¿sí? No queda.